Hola, ya estoy conectada. A vida é feita de momentos. Alguns duram meses, dias, outros horas ou apenas alguns minutos. Depende do momento e da intensidade com que se vive. Mas o mais importante é saber que é essencial dedicar um momento só para você. Um momento de cuidados que refletem na sua saúde e bem-estar. E se você descobrisse que esse momento pode durar apenas alguns segundos e gerar benefícios para a sua vida? Membracel, conforto, alívio da dor e eficácia comprovada no tratamento de lesões da pele. Com tecnologia de ponta, a Membracel oferece mais segurança e facilidade no seu dia a dia. Uma verdadeira evolução em cicatrização. Uma série de benefícios com o melhor custo do mercado. Com saúde não se brinca, se cuida. Conheça a Membracel e deixe a tecnologia e a inovação estar mais perto de você. Acesse www.membracel.com.br e saiba ainda mais.
Buenas noches, ¿cómo están? Adelante, por favor, doctora Maggie, si eres tan gentil de iniciar. Buenas noches a todos. Les queremos dar la bienvenida a esta sesión, que es la primera del año, deseándoles a todos que se encuentren bien en compañía de sus seres queridos y el mayor de los éxitos con salud en este año. Me voy a permitir a leer la orden del día de la sesión académica del 11 de enero del 2023 y ya iniciamos con los spots que tenemos nosotros siempre para dar informes sobre las empresas que nos pueden dar servicio. Y vamos a dar entonces la lectura del programa presentando a la ponente, que es la licenciada en enfermería Nancy Fonseca López, que nos va a dar el tema de la experiencia en el manejo del paciente quemado en la clínica de heridas. Ella es líder de heridas en el Hospital General Iztapalapa, doctor Juan Ramón de la Fuente. Y le vamos a dar la palabra a nuestro presidente, el doctor Juan Bosco Ruiz Padilla, que nos va a dar palabras de agradecimiento y nos va a decir cómo podemos obtener el diploma de asistencia, así como la invitación al Congreso y el inciso de los profesores homenajeados en el mismo. Doctor Bosco. Muy bien, muchas gracias, doctora Maggie, te agradezco muchísimo. Nancy, bienvenida, es un gusto. Muchas gracias. Es un gusto verlos a todos, de verdad que me emociona que ahorita a las 8:03 de la noche del 11 de enero somos 311 participantes. Obviamente es porque la ponente y las demás redes sociales están funcionando, lo cual es muy bueno. Ojalá se sigan metiendo todos. Tenemos gente de muchas partes de Latinoamérica, lo cual nos da muchísimo gusto. Nos siguen nuestros amigos desde Galveston, de muchas partes del mundo. La verdad es que nos da muchísimo gusto y como siempre, le agradecemos muchísimo al maestro Edgar por su colaboración tecnológica. Ahorita les voy a decir qué tanto ha hecho el maestro Edgar. Y bueno, le agradecemos por supuesto al maestro en desarrollo organizacional, José Martín Cano Martínez, por permitirnos utilizar esta plataforma de Sensa 37. También agradecemos muchísimo al doctor Paco Suárez, porque él gestionó para hacer en el auditorio ABC, y por cuestiones de la pandemia, de la pospandemia, del apocalipsis y por todas esas cosas, pues no nos podemos mover mucho, así es que estamos aquí, pero estamos juntos y con muchas ganas. También agradecemos muchísimo a toda la gente que nos hace favor de estar, aunque ustedes no los conozcan, es mucha gente la que está moviéndose atrás de las cámaras para hacer los links, para hacer la publicidad, etcétera. Ya mencioné al maestro Edgar, también a la doctora Claudia. Es impresionante la cantidad de trabajo que hay detrás de todo esto. De verdad, les agradezco muchísimo y me emociona mucho. Y bueno, ya poniendo en cosas puntuales de esta plática en específico, ustedes recuerdan que casi al finalizar la sesión va a aparecer un link en el chat, entonces ahí denle la entrada. Y muy importante, verifiquen que su nombre esté completo tal como quieren que aparezca, porque luego encontramos correos así de chiquita bebé o bebé bonito y no sabemos quién es. Entonces, a lo mejor sí estuvieron en la sesión, pero de aquí a atinarle cuántos bebés bonitos o cuántas chiquitas bonitas hay en el mundo está cañón. Entonces, pongan su nombre completo tal como quieren. Si quieren ser licenciada, si es doctor, si es maestro, lo que ustedes quieran en su título, lo que les va a servir curricularmente, por favor anótenlo, verifiquen bien sus datos del correo. Obviamente nosotros también tenemos algunas limitaciones tecnológicas a veces, porque es abrumadora la cantidad de gente que solicita las constancias, lo cual nos gusta, y satura un poco las redes. No, tengan paciencia, o algún teclazo que se me fue a mí con las fechas, que me pasa. Entonces, en cuanto me dicen, los corregimos, no pasa nada. Nada más díganos eso y con muchísimo gusto lo hacemos. La otra cosa bien importante, el Congreso va a ser en Puebla en el 2023, estamos para mayo 24, 27, ya estamos muy apuntados todos. En el transcurso de estos días voy a platicar con diferentes casas comerciales porque va a cambiar mucho la dinámica de cómo vamos a hacer el Congreso y cambia muchísimo la logística, por supuesto, y va a haber cosas muy interesantes. Otra cosa que quiero felicitar mucho y agradecer mucho al maestro Edgar,
No sé si te sea posible, sé que estás muy enfermo de la garganta, Edgar, y hemos estado en contacto y he seguido tu proceso. Hoy estabas mucho más mal que ayer, espero que al rato estés mejor. No sé si te sea posible por lo menos que te pudiera subir la imagen de la nueva página y darle link a la bienvenida y a quiénes somos para que veamos, por ejemplo, a la secretaria, a la doctora Maggie. Si te es posible, aquí te espero unos segundos. Si no es posible, sé que no puedes hablar por lo de la garganta, mándame un mensajito o lo que sea y lo vemos. Pero ya les voy a decir una cosa, ya tenemos nueva página. La nueva página está completamente diseñada por el maestro Edgar. La página tiene varias cosas que son a favor de todos nosotros. Primero, que a través de la página ya vamos a poder hacer los pagos para el Congreso, de la anualidad y todo lo que se necesita directamente apretando el botón a través del servicio PayPal o algunas otras cosas que hay por ahí. Entonces ya está ahí en la página. Esa es la primera. La segunda, de los beneficios que nos da ser miembros de la Asociación Mexicana de Quemaduras es que ahí en esa página hay una plataforma que también es diseño del maestro Edgar, en donde solo los socios tenemos acceso o vamos a poder tener acceso ahí. ¿Ahí qué hay? Ahí hay un repositorio de todos los artículos que se suben y que vemos y pláticas y demás van a estar ahí. Las pláticas que dábamos, que tenemos en YouTube, se van a quedar ahí, pero por cuestiones de derechos, por cuestiones de restricciones a vista, menores de edad y demás, nos limita mucho YouTube para estar poniendo casos clínicos. Entonces vamos a migrar todos estas sesiones a esa plataforma para que los socios podamos entrar ahí. En la página de inicio de los que no son socios van a poder ver un fragmento de las pláticas, pero el resto va a estar ahí. Entonces, cuando hagamos el congreso va a estar ahí para todos los que sean socios y no socios, pero que hayan pagado, van a tener una clave para que entren directamente a esa plataforma y lo puedan ver durante un tiempo determinado los que no son socios. Y los que somos socios vamos a estar ahí, la plataforma va a estar todo el tiempo hasta que se saturen las redes o se encuentren otras formas de comunicación. Entonces, realmente eso es muy bueno y felicito yo mucho a Edgar por tener esto ya concreto, ¿no? Porque era un sueño que nos traía muy locos desde hace mucho tiempo y bueno, ya está ahí. Entonces, pues nos alegra mucho. Denme un segundito, un segundo nada más. Sí, Edgar, si puedes hablar, habla. Sé que tienes una voz muy ronca, pero habla y unos minutitos porque vale la pena mucho lo que has hecho. Por favor. Llevan 426 personas. Wow. Son los mismos que tienes que llevar al Congreso, Nancy, no te hagas. Le decimos a esta Laura también, que a toda su gente la invite, porque están fuertes ustedes, ¿eh? Qué barbaridad. Entonces, ahí están para que se metan. Para la constancia, no, pero lo de la constancia, acuérdense que en el link que va a aparecer en el chat, porque si lo ponen aquí, no podemos nosotros copiarlo. El link va a aparecer, lo pongo porque aquí hay un correo de alguien, un mensajito que dice que para la constancia. Sí, eso tienen que ponerlo exactamente en el link que va a aparecer. Tú me dices, Edgar, cuando tengas la voz y que puedas poner la página, porque ya te perdí, te vi aquí en el WhatsApp, pero ya te perdí. Échame una señal de humo o algo. Bueno, mientras les digo, ahorita estamos conectados, ahí está. Esa es la página nueva. Buenas noches. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos ronco, pero sí te escuchamos. Gracias. Bueno, es la página. Aquí ponme la dirección, ahorita se las pongo ahí en el navegador, en el chat. Aquí está es el inicio. El consejo directivo. Pon a la secretaria, ¿no? Por favor, a la doctora Magui. La semblanza de la doctora Magui. Gracias. Pon al de Rendón, por favor, también, ¿no? El doctor Rendón. Y si puedes poner alguno de los de las comisiones de los que ya nos mandaron. Por ejemplo, el doctor Mario Vélez, ahí está. Por eso es que les pedimos a los socios que nos mandaran su semblanza al correo del maestro para poderlo subir aquí a la página. O sea, los que son socios y que ya mandaron eso van a poder ver esto. Así ya está.
Lo que está en azulito son los que ya mandaron. Ese es Pablo, mi amigo Pablo de Toluca. Ahí está su semblanza, su foto. Así como se los pedimos, ahí va a estar apareciendo en qué comisiones están. Y si se dan cuenta, en la parte de eventos, venía la sesión de hoy. Ahí va a venir lo del Congreso y va a venir todos los datos directamente ahí. Y va a aparecer otro botón en donde dice afíliate y demás, en donde van a venir ya los costos, cómo tienes que pagar, los datos del banco, Entonces ya viene, ya va a ser muchísimo más accesible. Todavía tenemos un poquito de problema con algunos datos, pero ahí estamos. Sí, te escucho, Edgar. Sí, aquí se va a agregar la parte que dice, doctor, en la parte de aquí abajo, Sí, para pagar directamente en PayPal o con tarjeta de crédito o débito. sí, Y vienen sí. los costos por ahí. Ajá, Y en esta parte de aquí va a quedar incrustada lo que es el formulario de solicitud. ajá, Y ya en la parte de contacto y alguien que quiera contactarse ahora sí que con la asociación, pone su nombre, su apellido, su correo, el asunto, el tema, y envía, y este formulario se envía a un correo específico y ya les correspondería la administración de la asociación, y les ok, daría solución a la problemática que tengan. ajá, Otra parte que comentaba usted, la de socios, ajá, es la página de la plataforma. Ahorita no me acuerdo bien de la contraseña, pero está muy buena. Usted ya la conoce, doctor, y esto es la página de invitados, como lo que tiene. Y aquí dentro, como ustedes se les da un usuario, una contraseña que solamente ustedes van a conocer. Y aquí van a poder acceder a la biblioteca de video, los cursos, el congreso, y librería, biblioteca, todo lo que se tenga aquí se van a poder acceder cuando sean miembros. Se les va a dar una usuario y contraseña y se les va a verificar. claro. Sí, entonces realmente estoy muy emocionado por lo que ha hecho el maestro Edgar y la verdad es que, que ese es un sueño que ya está concretado. Ya está la página, ya está lo de los botones para pagar, ya está el contacto, ya están los links. Nos faltan cositas que hemos ido trabajando, pero la verdad nos da mucho gusto. Ya vi tu mensaje, Laurita, ya estás. Se compromete a que va a llevar 50,000 integrantes al Congreso de Puebla. Ahí está en el chat, no hay duda. Entonces, bueno, ya vieron en qué nivel estamos, lo cual me da muchísimo gusto. Muchas gracias, Iquecula, muchas gracias, Laurita, muchas gracias, Nancy, muchas gracias, Maggie. Y maestro, que de verdad me emociona muchísimo porque era algo que queríamos hacer y ya está. Y bueno, les propongo un reto. Son 482 asistentes. A los 500 asistentes, les voy a hacer un striptease. No es cierto, porque sí llegamos. No, mejor les canto una canción o algo. Pero sí llegamos. Y bueno, sin más, Nancy, por favor, adelante, es tu público. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de todos lados. Ah, esperen, déjenme decirles de dónde estamos. Denme un segundo. Porque sí está padre. Ahí va. Vamos de Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes, Oaxaca, Chihuahua, Michoacán, la Ciudad de México, Chiapas, San Luis Potosí, Puebla, Jalisco, Campeche, Sonora, Aguascalientes, Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Baja California, San Luis Potosí, Colombia, Venezuela, Perú, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Argentina y Bolivia. Ahorita. Esperemos al rato a ver de dónde más venimos. Cuando yo era niño había un canal, el Canal 5, donde tenía Genaro Moreno y otros cuates, decían las repetidoras de todo el país, y así me siento, de todas las repetidoras de todo el país, ¿no? Entonces, está padre, de Tuxtla Gutiérrez, de Toluca, padrísimo. Pues aquí estamos entonces de León también, Vélez Zambrano. Muy bien, espero que ya Victoria esté mejor. Pues ahora sí, Nancy, ya te dejo. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctor Bosco, por la invitación de poder participar en esta primera sesión del 2023 de la Asociación Mexicana de Quemaduras. Para mí es un placer poder compartir un poco de mi experiencia de cómo manejamos a los pacientes quemados en la clínica de heridas del Hospital Generalista Palapa. Y más que una clase, vamos a hacer una charla con todos ustedes para poder expresar y explicar un poco lo que se hace en la clínica. Permítanme un momento. Y bueno. Ok. Voy a quitar un poquito esto de aquí. Y bueno, para empezar, a mí me pidieron de favor que les diera un poco de mi experiencia en esto que es
el manejo del paciente quemado en la clínica de heridas. Y bueno, como podemos ver como introducción en México, de los de 126 millones de habitantes, al menos el 5.5% de la población ha estado expuesto a una quemadura. Las lesiones por quemaduras ocupan el 13º lugar de las causas de defunción, con 2.775 muertes al año. La mayoría de quemados han sido adultos de 20 a 25 años y solo el 32% se presentan en niños entre 0 y 19 años. 25 de cada 100 pacientes quemados han requerido atención hospitalaria de carácter ambulatorio y los costos de hospitalización pueden llegar a ser tan altos como de $25,000, estamos hablando de 500,000 pesos, hasta $2 millones. Y esto es a pacientes que tienen complicaciones, que se tienen que hacer traslados, que atienden en Galveston, Texas, y pues bueno, estos costos pues van a ir aumentando. Y como definición, pues tenemos que una quemadura es la deshidratación súbita del tejido generada por calor o diferentes agentes, cuya característica es la desnaturalización proteica, destrucción celular y abolición de su metabolismo, produciendo desde una leve afección del tejido o de los tegumentos superficiales hasta la destrucción total del tejido implicado. Nosotros nos encontramos en el Hospital General Iztapalapa y la clínica de heridas donde laboramos está muy apegado al modelo de atención de clínica de heridas. El modelo de atención de clínica de heridas cuenta con 3 modelos, que es la clínica básica, la clínica avanzada, donde nosotros estamos, y la clínica compleja. Este es un croquis de la clínica donde nosotros nos encontramos y aquí vamos a ver el área de filtro, donde nosotros hacemos una encuesta, le preguntamos al paciente cómo está. Generalmente vemos pacientes quemados ambulatorios, que es un porcentaje de un 80%, el 20% están hospitalizados. Y tenemos un área de guarda, donde manejamos todo lo administrativo, y el área de tratamiento de los pacientes o curaciones, tenemos 3 camillas móviles, donde se pasan a los pacientes para poder atenderlos. Este es el hospital donde yo laboro, que es el Hospital General Iztapalapa, se encuentra en la Alcaldía Iztapalapa y es un hospital de 2º nivel. Este es el área de filtro físicamente, donde nosotros atendemos a los pacientes, el área de curaciones que les mencionaba en el croquis, este es el área de guarda, y es importante mencionar que por el tipo de pacientes que nosotros vemos, hacen exhaustivos 2 veces al mes, o sea, cada 15 días se hace exhaustivo, y afortunadamente cuando hacen muestras o el muestreo de epidemiología, es uno de los servicios que aparece en ceros, por el tipo de actividades que llevamos para poder atender a estos pacientes con la mejor higiene y asepsia que se pueda. En la clínica de heridas tenemos el objetivo general de brindar atención basada en los estándares de calidad a pacientes con heridas complicadas, así como orientación a sus cuidadores, con el fin de proporcionar plena autonomía y contribuir a su mejoría. Como objetivos específicos, pues queremos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, brindando una atención de excelencia con la tecnología más avanzada que se pudiese encontrar, ofrecer tratamientos personalizados a cada uno de nuestros pacientes dependiendo de sus necesidades y atender de manera integral al paciente, y no nos olvidamos de los familiares o el cuidador primario, ya que ellos son un apoyo fundamental para los tratamientos. Disminuir las infecciones y infecciones asociadas al tratamiento intrahospitalario y educar al paciente. Es importantísimo educarlo en el manejo de los tratamientos, de la alimentación, cómo debe de seguir. Es empezar a educar para prevenir todo este tipo de cosas. Si se requiere algún tratamiento como psicológico, psiquiátrico, se interconsulta con el profesional que se requiere. Y por último, pues coadyuvar a la rehabilitación física, psíquica y social de nuestros pacientes para que se puedan integrar a su entorno social. Estamos en una población y en una delegación muy grande, creo que es la más grande de la Ciudad de México, y nuestra población demográfica es una población de recursos muy, muy escasos. El personal con el que se cuenta en la clínica de heridas somos 2 personas, la líder de clínica de heridas, que es una servidora, y una compañera, Nadia, que ella es una enfermera general. Ambas tenemos conocimiento en el manejo avanzado de heridas, y aleatoriamente se encuentran pasantes, no siempre, o estudiantes que están rotando constantemente para aprender un poco sobre el manejo de las heridas. También en ocasiones es un campo
donde pueden llegar estudiantes de diferentes universidades que hacen diplomados en heridas y llegan con nosotros a realizar prácticas clínicas. Está abierto a la enseñanza este campo. Trabajamos en base a normas oficiales mexicanas, que como enfermeras es la norma 019 para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Y es importante mencionar esto por el tipo de actividades que nosotros realizamos. Y en el numeral 4.2 habla del cuidado de enfermería de alta complejidad, a lo que se proporciona al paciente que requiere de atención especializada, usualmente en áreas de atención específica donde comúnmente el cuidado es individualizado y se apoya con la utilización de equipos biomédicos de tecnología avanzada y de personal de enfermería especializado en el manejo de estos equipos. También se cuenta con el numeral 4.72, que son las intervenciones de enfermería independientes a las actividades que ejecuta el personal de enfermería dirigidas a la atención de la realización y de respuesta humana. Son acciones para las cuales está legalmente autorizada a realizar de acuerdo a su formación académica y experiencia profesional. Son actividades que no requieren prescripción previa por otro profesional de la salud. ¿Esto qué quiere decir? Si el personal de la clínica de heridas tiene la capacidad y el conocimiento y se ha capacitado para poder dar este tipo de atención, tiene toda la libertad y está legalmente autorizada para poder realizar este tipo de procedimientos. Y también tenemos en la norma 019 el numeral 4.7.3, que son intervenciones de enfermería interdependientes a las actividades que el personal de enfermería lleva a cabo junto con otro miembro de equipo de salud. Este puede ser el cirujano, el ortopedista, nutrición, trabajo social o rehabilitación. Aquí es donde también podemos trabajar como equipo. Se trabaja también con el Código de Ética para los enfermeros y enfermeras en México, donde hablamos de la veracidad, que es el principio ineludible de no mentir o engañar a una persona. Esto es sumamente importante porque en muchas ocasiones los pacientes llegan y me dicen, oye, me vas a salvar el pie, te me va a curar la herida o la quemadura se me va a epitelizar o se va a recuperar en 15, 20 días. Es importante ser muy conscientes de los diagnósticos que estamos haciendo y de los tiempos que se da. Yo siempre he dicho que no podemos dar tiempos en un paciente con una herida, una quemadura, porque depende mucho de su estado nutricional, de alguna patología asociada, cómo va a ir siendo su evolución. Y obviamente la confiabilidad que se debe de tener y la honestidad con la que se tiene que trabajar para poder tener un tratamiento adecuado a nuestros pacientes y poder enseñar a más personas y a nuestros propios pacientes cómo se van a manejar estos tratamientos. De tal manera que la capacidad del personal de enfermería de la clínica de heridas puede ser de investigación, de educación, de liderazgo y de poder gestionar qué casos ve, qué casos no ve y programar cuántos casos ve y cómo va a estar viendo a estos casos, que pueden ser pacientes hospitalizados o pacientes externos o pacientes referidos de otras unidades. Y así se trabaja con práctica colaborativa, viendo el énfasis en las habilidades de cada uno del equipo multidisciplinar, como lo decíamos, los residentes, los urgenciólogos, los médicos internistas, los cirujanos, y así vamos a trabajar en equipo siempre viendo las necesidades del paciente, favoreciendo el tratamiento, trabajando en equipo con esta práctica colaborativa. La documentación que manejamos en la clínica de heridas es una hoja de interconsulta. En la clínica de heridas no vemos a ningún paciente que no traiga una hoja que tenga una referencia, si viene de algún otro lado, de algún otro hospital, hoja de contrarreferencia, hoja de interconsulta. Esto es por los problemas legales. Nosotros no podemos abordar a ningún paciente si no nos lo interconsultan primero. Es importante mencionarles que en las interconsultas soy muy enfática en pedir laboratorios, diagnóstico primario y por qué me están interconsultando o por qué nos están interconsultando. ¿Por qué? Porque dependiendo de todo esto nosotros podemos ver cómo manejar a ese paciente. Si hace una apertura de expediente, es un expediente físico donde nosotros manejamos una hoja y vamos anotando todos los datos del paciente, todas las características de la herida y una hoja de valoración de la herida. En esta hoja de valoración nosotros anotamos cuánto mide, qué superficie corporal de quemadura tiene el paciente, qué tipo de quemadura tiene,
qué le vamos a colocar al paciente, qué recomendaciones según la guía de práctica clínica estamos realizando y qué intervenciones se están manejando. Aparte de todo el abanico de materiales, apósitos, celulosas, aloinjertos, semi-injertos, que contamos en la clínica de heridas para poder ocupar con este tipo de pacientes. Otra de las cosas que es muy importante es tener la hoja de consentimiento informado. Si nuestro paciente no nos firma la hoja de consentimiento informado, nosotros no podemos proceder a realizar algún procedimiento. Y la autorización de toma de fotografías. De la misma forma, se les da un formato donde ellos nos autorizan a tomar fotografías y en este formato se les explica que las fotografías son para poder realizar paneles como este o para poder ver el seguimiento de su tratamiento y que también pueden servir para investigación. De igual manera, si el paciente no acepta, pone ahí no acepta y no se realiza este tipo de fotografías. Hay una nota de procedimientos que nosotros realizamos de cada paciente, donde al final de atender al paciente, el familiar o el paciente nos firma, se le da una explicación de lo que se le hizo, se le educa, qué se debe de hacer, qué se le puso, cuánto redujo su herida, y hay un rubro donde dice observación, porque no todos los pacientes se apegan a los tratamientos. Y si encontramos algo como que no usó la compresión, no usó el apósito que le dijimos o no realizó la curación como nosotros se lo indicamos, pues entonces ahí se ponen observaciones. Y el paciente o el familiar nos firma siempre al final de cada consulta de lo que se le hizo y cómo ve su herida. Nosotros en la clínica, pues hacemos la valoración y la clasificación. Y aquí, ¿qué hacemos? Determinamos el tipo de lesión, la cantidad de energía involucrada, tipo de acción que tiene y las características morfológicas del cuerpo, ¿no? Donde fue la quemadura. Y también vamos a ver los parámetros de la extensión, grado de profundidad, y es primordial ver los antecedentes patológicos de los pacientes para así poder decidir el mejor tratamiento. De tal manera que nosotros vemos la superficie corporal de quemadura de nuestros pacientes y tenemos que decidir si esta quemadura es de tercer grado, de segundo grado, si es una quemadura de segundo grado superficial, la superficie corporal quemadura y qué agente fue el que lo causó. Nosotros hacemos una valoración primaria donde vemos la vía aérea permeable, la ventilación, la circulación, el déficit neurológico y la exposición, el tiempo de exposición que tuvo el paciente a este agente que fue el que ocasionó la quemadura. Y posteriormente hacemos una valoración secundaria donde hacemos una buena anamnesis, hacemos una exploración física del paciente e iniciamos un tratamiento. ¿Por qué es esto? Porque muchos de estos pacientes y de los casos que yo les voy a presentar, pues son pacientes que ya fueron tratados en otras unidades o son pacientes que estuvieron en su domicilio y se trataron con tratamientos caseros, donde pues desafortunadamente no es la mejor elección. Y en ocasiones pues ya vienen complicados. Y posterior a eso, también es importante evitar el dolor en este tipo de pacientes, ya que una quemadura es muy, muy dolorosa. Si el paciente tiene una quemadura de tipo A, pues nosotros vemos algunos tópicos o cremas tópicas para relajar todo ese tipo de quemadura, que es una incidencia muy, muy baja. Lo ocupamos en la clínica de heridas lidocaína en spray, tenemos parches de lidocaína al 5% y cuando están en piso los pacientes en ocasiones se hacen sedaciones o se les puede dar gluconato de lisina, dipirona, diclofenaco, demerol. Muy rara vez hay morfina e incluso se llega a ocupar el Nubain, que sabemos que es muy común, que cuando se vaya a hacer una limpieza en un paciente que esté en urgencias, lo primero que colocan es el Nubain, no importando que ya sabemos que el Nubain inhibe los mecanorreceptores, tiene una acción de 15 minutos y después de 8 horas, pues están inhibidos los mecanorreceptores y todo lo que tú le pongas al paciente, obviamente, pues no nos va a ayudar de mucho. Entonces, es importante decidir qué tipo de anestesia le vamos a dar a este paciente. Un paciente gran quemado, pues tiene que ser sedado o tiene que tener una anestesia general para poder realizarse este tipo de procedimiento o limpiar la quemadura. Nosotros, ¿cómo manejamos a nuestros pacientes o cómo se hace esta limpieza en las quemaduras? Pues se manejan medidas de asepsia y técnicas de barrera para poder eliminar todos los gérmenes potenciales que pudiesen contaminar la quemadura, porque estamos hablando que perdimos capa de la piel y entonces ya no tenemos esa protección de la piel. Se debe realizar limpiezas con técnica de irrigación
con solución salina, si es la que tenemos en el hospital, y o soluciones antisépticas. Esto va a depender mucho de la unidad hospitalaria donde nosotros nos encontramos. Soluciones antisépticas hay muchísimas, como digo, Estericide, por mencionar algunos nombres, Aquaseptic, Bash, Prontosan, Electrovioral. Hay muchísimas soluciones que podemos ocupar para poder realizar esta limpieza en la herida, y es importante decir que el secado tiene que ser por esponjeo para no estar lesionando más esa área que nosotros estamos atendiendo. Otra de las cosas importantes que nosotros valoramos en la clínica de heridas es el proceso de cicatrización, porque como les decía, los pacientes llegan de forma externa y muchos de ellos ya vienen en un proceso o tienen islas de epitelización o vienen todavía con el proceso inflamatorio o incluso llegan inmediatamente después que tuvieron el incidente a la clínica. Entonces es importante ver en dónde nos encontramos. Es coagulación, inflamación, dónde vamos a empezar a formar tejido, donde ya está epitelizado, o lo único que queremos es la contracción de esa herida para que llegue a la cicatrización. Algunos de los casos clínicos que les voy a mostrar y les voy a ir explicando muy brevemente porque pues los tiempos apremian, dirían por ahí. Vamos a ver casos dependiendo del grado de la profundidad, de primero, segundo, tercer grado, y voy a ir explicándoles cómo lo vamos manejando nosotros en la clínica de heridas. Quemaduras de primer grado, como les comentaba, es muy baja la incidencia. Generalmente los pacientes que me llegan de quemaduras de primer grado son los propios compañeros que me dicen que salieron, se quemaron y que podemos proporcionarles. A ellos lo único que hacemos es obviamente hidratar la piel, poner dimeticona, colagenasa, furacin, e incluso el aloe vera, que ya sabemos que en las guías de práctica clínica ya lo mencionan muchísimo. Se encuentra un producto muy bueno que también es Flaminal, que nos ayuda mucho a que se regenere esta piel y se relaje todo ese ardor, comezón, escozor, e incluso gasas con petrolato les ayudaría mucho, aguas termales y nitrofurantoína, ¿no? Entonces, estos son los productos que nosotros ocupamos en este tipo de quemaduras, y les digo, son quemaduras muy, que no tenemos un gran porcentaje de esto, realmente no tenemos registrados quemaduras de primer grado, porque son los mismos compañeros que llegan y nos dicen, oye, ¿qué me pongo aquí? ¿Qué me pongo acá? Me quemé el cuello, la espalda, y estos son algunos de los productos que nosotros recomendamos para mejorar este tipo de quemado. Las quemaduras de segundo grado superficial o quemaduras ABA, vamos a ver que este tipo de quemaduras pues solo van a dañar a la epidermis, y en ocasiones yo soy una de las personas que siempre que tiene una vesícula la retiro. La retiro porque a veces esa pequeña vesícula puede extravasar el líquido y puede hacer más grande, como esta que estamos viendo aquí, que es una quemadura por escaldadura y es aceite de cocina. Y vean cómo se hizo la vesícula, ¿no? Y tiene todo el tejido necrótico, después de que le dijeron que no se la quitaron. Llega conmigo así, obviamente retiramos todo eso y se ponen, aquí con ella podemos poner algunas colagenasas, podemos poner gasas vaselinadas, incluso algunas celulosas, para que hidrate, baje el edema, se pone un vendaje de compresión, puede dejar unas pequeñas discromías, como pueden ver, pero automáticamente queda como si no se hubiera quemado nuestra paciente. Otro de los pacientes que fue una quemadura por fuego directo, les dio un micro, le explota el micro, fue un flamazo en la cara, pero quemadura en las manos, obviamente pues tiene tejido necrosado y se retira lo que se puede, no siempre se debe de retirar, a veces solo poniendo alguna colagenasa o furacin va a empezar a descamarse la piel, lo vamos a ver en otro caso más adelante. Pero lo importante aquí es que vean las manos, cómo tiene todo el tejido ya, que se le está cayendo, todo el tejido necrótico. Entonces estamos aquí con una residente, trabajando en equipo, tratando de limpiar lo más posible sin lastimar al paciente, de tal manera que se le pone, en ese momento teníamos furacin, se pone furacin, un vendaje de sostén, vean el edema de la mano, por aquí tienen unas pequeñas islas de quemaduras de segundo grado, y vean cómo está nuestro paciente, se limpia, se le pone el producto y posteriormente pues quedan discromías que con el tiempo va a homogenizarse el tono de su piel.
Otra de las quemaduras que son quemaduras de segundo grado profundo o ABB, pues vamos a ver, este es uno de mis últimos casos de una niña de 8 años que que se fue quemada con pirotecnia, de estos juegos que sacan como burbujitas de lucecitas, no salió la burbujita y se le quedó la varita en la mano y le explotó. Entonces es una quemadura donde nosotros tenemos que atender, el papá está al lado con el apoyo del papá. Ella llegó con nosotros el 5 de enero, se le puso el parche que les digo de la gilocaína para poder desbridar y minimizar el dolor. Ya que hizo efecto el parche, empezamos a quitar toda la piel que se necrosó con un desbridamiento cortante, se limpia perfectamente y aquí decido poner colagenasa. Aquí colocamos la colagenasa. Si no tienen colagenasa, pueden poner gasas de petrolato para que así ella le pusimos unas gasitas, el vendaje y la citamos al otro día. Al otro día vean cómo quedó perfectamente limpio y decidimos poner una celulosa, porque lo que no queríamos era que se deshidratara. Entonces le pusimos la celulosa y obviamente, pues vean, es el 6 de enero, todavía no le toca el recambio. Espero en el próximo congreso ya mostrarles el caso de cómo quedó su manita. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos manejando en la clínica de niños. Este es otro paciente que se quemó con agua caliente, es una quemadura de segundo grado profundo y con él lo único que manejamos fue colagenasa, donde nosotros no retiramos nada, hicimos ningún desbridamiento porque en la cara no está indicado, si son este tipo de quemaduras, colocar gasas. Esto es importante mencionarles porque vamos a ver un caso más adelante donde les colocan gasas de algodón. Entonces, imagínense poder retirar esas gasas, es súper traumático para el paciente. Entonces, aquí podemos ver cómo se está descamando todo el estrato córneo y empieza a epitelizar la piel nueva. Y pues podemos ver la diferencia de nuestro paciente. Aquí solo fue colagenasa y vean qué bien va nuestro paciente. Obviamente tiene pequeñas islas de discromía. A estos pacientes se les indica posterior a esto usar bloqueador y no exponerse al sol para que no se pigmente la piel. Tenemos otro paciente que se quemó con agua caliente. Este paciente tiene una quemadura mixta. Aquí podemos ver a él que tiene algunas islas de quemaduras de segundo grado superficial y profundas. Con él decidimos colocar queratinocitos cultivados, donde él con nosotros llegó el día 10 y posteriormente lo citamos el día 17 y podemos ver que en una sola colocación en 7 días queda completamente epitelizado de tal manera que el día 26 lo dimos de alta y él, si no, con este tipo de queratinocitos es mínima las discromías que quedan en el paciente. Posterior a esto se le pide al paciente que solo use lubricación en la piel para que se hidrate con cremas emolientes. Tenemos un paciente que se quemó con líquido de radiador por escaldadura, se quema cara, tórax y brazo. Obviamente, como bien alguna vez aprendí de mi maestro Bosco, las quemaduras tenemos que verlas. Después de 24 horas vamos a decidir perfectamente cuál es profunda, cuál es superficial, porque ustedes pueden ver la foto, pero él tiene una quemadura profunda en el cuello. Vean la coloración del cuello, cómo está más blanca a diferencia de todo lo demás. Entonces, este paciente, aquí le colocamos apósitos hidrocoloides en todo el tórax. Recuerden que el hidrocoloide nos puede ayudar a epitelizar y por los polímeros que tiene, absorbe muy bajas cantidades de agua. Es importante decirles que cuando tengan una quemadura que está exudando, no le pongan hidrocoloides, que el exudado sea excesivo, porque esto puede ocasionar que la quemadura se colonice. Y entonces vean a nuestro paciente el cuello, en esta parte del cuello, hay que tener mucho ojo clínico y vean las manos, son quemaduras profundas. En las manos decidimos poner queratinocitos cultivados y en el tórax epifaz. El cuello se lo dejamos porque quería ver qué cantidad o cuál era la profundidad y cómo íbamos a empezar a tratar. Pero le pusimos furacil. Entonces aquí podemos ver cómo se realizó el vendaje en cada dedo y vean, el paciente se va a su domicilio, lo dan de alta, llega con nosotros y no tuvo nada de higiene. Y a esto va, ¿no? Que los pacientes en muchas ocasiones cuando no siguen
las indicaciones médicas o que le damos en la clínica de heridas, pues llegó con toda la piel colonizada, infectada, y entonces esto ya se vuelve más complejo. A pesar de que vean, todo el tórax ya estaba completamente epitelizado, podrán ver algunas islas con apósitos hidrocoloides para que terminen de epitelizar y entonces nosotros empezamos a tratar el cuello. Aquí este paciente ya lo manejamos de forma externa y pues ustedes podrán ver, ahorita les voy a decir por qué, véanle la mano, y cuando nuestro paciente llega, vean qué tipo de higiene tiene, ¿no? El paciente viene súper sucio, viene muy mal, obviamente quedan las discromías que hablamos, que deja este tipo de quemaduras, y ya controlamos la infección del cuello, ya estamos casi por cerrar estas quemaduras para que epitelicen, y el paciente, pues si en ese momento en que yo le dije que si no cooperaba o seguía los lineamientos o lo que nosotros estábamos indicando, pues obviamente esto se iba a complicar. Entonces, como podrán ver, solo le queda un poco de tejido de granulación, que es lo que nosotros nos encargamos de epitelizar posteriormente. Por eso es importante decidir y diagnosticar perfectamente qué tipo de quemadura tiene el paciente para dar el mejor tratamiento. Vamos a ver esta quemadura por escaldadura, por aceite de cocina. Podemos ver perfectamente cómo se ve el tejido blanco, blanco, blanco brillante. Y con esto es un signo de quemadura de segundo grado profundo. Con ella la suben estaba en urgencias, nos la interconsultaron, la suben a la clínica de heridas y empezamos a trabajar con el residente de urgencias porque eran quemaduras muy extensas. Ahorita les muestro las manos, pero también se quemó muslos, nalgas y parte posterior de la pantorrilla, ya que esta señora, al resbalarse, alguien tira un caso de aceite y pues por eso que se queman las manos, las nalgas, muslos y pantorrillas de la parte posterior. Entonces quitamos todo el tejido necrótico, se empieza a desbridar, queda así nuestra paciente, colocamos los queratinocitos cultivados y al primer retiro vean cómo ya epitelizó completamente. Quedan algunas islas, empezamos después de eso, colocamos gasas con petrolato y este es el resultado de nuestra paciente. Y vean cómo quedaron las palmas de las manos. Entonces esto es lo que nosotros hacemos en la clínica de heridas. Este es un paciente que fue quemado por fuego directo. Este paciente es familiar de uno de los compañeros, me llaman un fin de semana y me piden de favor que vaya a verlo. Voy a verlo, él dice que no se quiere hospitalizar por la extensión de quemadura, debería de estar hospitalizado, él dice que no. Bueno, pues decidimos hacerle un pequeño lavado al paciente, muy gentil, pasa con nosotros a la clínica de heridas el día 4 de abril, y nosotros colocamos donde fue la cabeza, aquí en el occipital, toda la cabeza, furacín, y en estas áreas que nosotros vemos de quemaduras profundas, que se ven un poco más blanquizcas, y donde está rojo, rojo brillante, que son superficiales, colocamos queratinocitos cultivados y celulosas. Esta es la celulosa que nosotros manejamos, que es Episide, y los queratinocitos, que es el Epifaz. 7 días después, obviamente primero empezamos con brazos, espalda y abdomen y posteriormente con las extremidades inferiores. 7 días después se le cita, porque como les comento es externo. Obviamente ya había epitelizado la mayor parte de las quemaduras, pero encontrábamos todavía algunas islas que no estaban completamente epitelizadas. Y entonces, para 10 días después, nuestro paciente casi está completamente epitelizado, solo que empezamos a tratar lo que todavía le faltaba de las quemaduras más profundas de segundo grado, y tan así que el día 25, 19 días después, pues lo dimos de alta completo. Y bueno, como ya sabemos y se los repito, quedan estas discromías que posteriormente con cremas y con el tiempo, acuérdense que el último proceso de cicatrización es la pigmentación y que posteriormente se puede homogenizar el color de su piel. Vamos a ver quemaduras de tercer grado. Las quemaduras de tercer grado no nada más es en adultos o en accidentes. Aquí tenemos una quemadura por gluconato de calcio en un neonato. Me llaman del servicio de cunero y me dicen que un paciente se quemó. Y pues esta quemadura por químico provoca una necrosis de los tejidos. Entonces a él le pusimos anestesia tópica, una cremita tópica, mientras la mamá lo estaba lactando. Ya que lo está lactando la mamá,
nosotros empezamos a hacer el desbridamiento, que ya no tiene dolor el paciente, vemos cómo se ven sus tendoncitos del pie, y aquí nosotros colocamos de la misma forma queratinocitos cultivados, se prepara bien el lecho de la herida para poderlos colocar, y vean, ya le pusimos un apósito, un epifaz, y posteriormente al retiro el paciente está completamente epitelizado y con una cicatrización muy, muy buena. También vamos a ver esta quemadura por fricción, que algunos de ustedes ya la conocen. Este tipo de quemadura fue un paciente que fue arrastrado por un carro, y aquí podemos ver perfectamente el coxis, el hueso. Aquí no se percibe mucho, pero lo vamos a ver más adelante, el músculo y tejido graso. Entonces vean, este paciente fue toda la espalda, a él le hacemos un desbridamiento cortante en la cama. Es importante que vean cómo el paciente está sumamente relajado, le pasaron medicamentos, analgesia, para que nosotros podamos realizar este tipo de desbridamiento, ya que en el hospital es un hospital de gobierno de la Ciudad de México, donde desafortunadamente pues no contamos con tecnología como un Versalled o algún tipo de desbridamiento ultrasónico para que sea de una forma más fácil, ¿no? O sencilla, pero eso no nos impide poder realizar este tipo de trabajo. Entonces el día 28 llega así, y 2 días después, pues nosotros ya habíamos preparado el lecho de la herida. Como podrán ver, aquí está el músculo, grasa y el hueso. Con él lo que hicimos fueron colocar queratinocitos cultivados, epifaz, que es lo que teníamos en ese momento, y podemos ver con esto cómo va disminuyendo y cómo se va regenerando el tejido y cómo se va contrayendo esa cicatriz. Tan así que en 2 meses y medio casi nuestro paciente queda completamente cicatrizado. Esta es una quemadura por corriente eléctrica, es una quemadura mixta porque podemos observar en toda la espalda que es quemadura de segundo grado superficial, algunas islas de segundo grado profundo. Aquí en el omóplato y parte de la espalda superior podemos ver que hay quemadura de tercer grado. Esta es la extremidad izquierda, donde vemos quemaduras de segundo grado profundo. Con él lo que realizamos es un desbridamiento de todo el tejido necrótico que se encuentra en toda la extremidad. Estos son alumnos de diplomados que llegan y les tocó ver este paciente. Algo importante es también vean la fascia del paciente, él está completamente relajado, está canalizado. Este tipo de pacientes no los puedo ver en urgencias, los suben a la clínica de heridas, sube un interno y está con nosotros observando cómo está nuestro paciente, lo estamos monitorizando y empezamos a hacer los procedimientos. Tan así que aquí en la espalda nosotros pusimos colagenasa y limpiamos aquí esta parte desbridando con un desbridamiento cortante. Posteriormente colocamos queratinocitos cultivados para poder regenerar el tejido del paciente y llegar al cierre total y al éxito de su curación. Este es mi último caso que me llegó. Es un paciente donde se desmaya y cae encima de un calentador eléctrico. Entonces es una quemadura por sólido. Este paciente se cae y como se desmaya no percibe que se está quemando, ¿no? Y este es el tipo de quemadura que tiene nuestro paciente. Entonces, como podrán ver, aquí se ve perfectamente la zona de Jackson, cómo está todo necrosado, cómo está el edema y cómo está la hiperemia alrededor o en el halo de la quemadura. Y entonces, ¿qué se decide? Se decide quitar todo este tejido que llegó todo acartonado, que llegó necrosado, porque él va con una persona que decide ponerle un apósito que le dijo que no se lo quitara 5 días. Es por eso, aquí quiero hacer énfasis en que es importante conocer cómo actúan los apósitos. Porque si nosotros no sabemos cómo actúan los apósitos o no leemos la tecnología o la bibliografía o la monografía de todo lo que nosotros tenemos en la industria, lejos de ayudar a nuestros pacientes, podemos perjudicarlos y podemos ocasionar que se complique. Entonces él llegó conmigo, a él le pusieron ese apósito pensando que iba a epitelizar, sin valorar perfectamente la quemadura, ya que era una quemadura de tercer grado. Se decide quitar toda la piel acartonada, toda la piel muerta. Él llegó con nosotros el 6 de enero, es otro de mis últimos pacientes.
Aquí estoy en la clínica, se infiltra con xilocaína, se le ponen medicamentos, se seda un poco, están las anestesiólogas ahí, lo estamos checando, estamos viendo su saturación y procedo a realizar el retiro de todo este tipo de tejido. Obviamente este paciente toma anticoagulantes, tenía que sangrar, hay que ligar esos vasos, no podemos dejar a un paciente de este tipo y que esté sangrando, así sea una vénula arteriola, hay que ligar. Y bueno, como podrán ver, aquí está completamente ya la piel que nosotros retiramos, toda la piel acartonada, y aquí así queda nuestra lesión por la quemadura. No quise llegar tanto a la fascia, quise reservar un poco el tejido adiposo, y esto fue el día 6. El día 9, vean cómo ya está un poco mejor nuestro paciente. A él le colocamos un desbridamiento autolítico a base de geles y cremas. Vean la diferencia de la hiperemia que tenía en los bordes de la herida, de la quemadura, y vean cómo tenía el edema. Posterior al tratamiento, el día 9, 3 días después, baja completamente toda el edema, la hiperpigmentación, y vean la piel perilesional está completamente sana. Posterior a eso, se decide meter a quirófano para limpiarlo perfectamente porque hubo una isla muy pequeña de tejido graso que se necrosó. Entonces lo metemos a quirófano, empiezo a limpiarlo, a desbridarlo perfectamente. Eso fue el día de hoy. Lo limpiamos perfectamente a nuestro paciente y vean qué bonito quedó pues la quemadura. Y aquí es donde se procede a poner queratinocitos cultivados. Empezamos a colocar los queratinocitos, el epifaz. Él todavía está bajo anestesia, se limpia perfectamente y obviamente se pone un vendaje compresivo. Y posteriormente espero también mostrarles en el próximo congreso cómo quedó nuestro paciente, que afortunadamente va a tener una recuperación muy, muy exitosa. Las quemaduras de 4º grado son las quemaduras donde ya involucra el hueso o alguna amputación. En este paciente podemos ver que fue una quemadura por electricidad, entonces aquí el paciente tiene completamente los dedos calcinados, los 5 dedos, aquí con él se le hace un Doppler y se ve que todavía tiene irrigación sanguínea, se habla con el equipo multidisciplinar, con los cirujanos, y les pedimos de favor que pues nos den oportunidad de preparar el lecho de la herida para que ellos realicen la amputación que se requiere, que solo fuera una amputación de los sortejos, lo cual empezamos a hacer un desbridamiento con un desbridamiento autolítico, como les comentaba, con geles, pomadas, protegiendo también la piel perilesional y más un desbridamiento cortante, quitando todos los detritus y tejidos que quedan. Ya preparado perfectamente el lecho de la herida, vean qué bonito quedó, pues los cirujanos es cuando ellos entran, hacen la amputación y nos lo regresan a la clínica de heridas. Y así nosotros aquí empezamos a poner apósitos de alginato porque tenía un poco de exudado. En esta parte de aquí pusimos hidrofibras y en esta parte lateral del pie empezamos a poner hidrofibras igual. Posteriormente empezamos a colocar italdermón, fitoestimulina para que nos ayudaran a regenerar tejido de granulación, que era lo que nosotros queríamos para rellenar toda esa herida. Y posteriormente colocamos también aloinjertos para el cierre final y este es el resultado de nuestro paciente. Y con una buena ortosis, ya el paciente puede caminar sin ningún problema y ya no tuvo que ser una amputación mayor. Este es otro de los pacientes, es una quemadura por pirotecnia. Aquí es un niño de 10 años, donde llega con nosotros y me hablan a urgencias, bajo, y encuentro esto, ¿no? Entonces, obviamente es un paciente que no tiene ninguna probabilidad de que se le pueda salvar la extremidad. Con él, obviamente, cuando explota la pirotecnia o el cohete que tenía en la mano, pues deja tatuajes en partes de su cuerpo y algunas quemaduras de 2º grado profundo. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, en donde dejó el tatuaje, la pólvora, son quemaduras más superficiales. En el muslo, la cara interior eran más profundas. Solo se le puso colagenasa. En el brazo sí le pusimos apósitos hidrocoloides y obviamente en la mano se le hace un muñón
en lo que se le busca un traslado para mandarla a una unidad de quemados y un cirujano plástico decida el procedimiento correcto que debe de realizar con el paciente. Aquí ven una bolsita de plástico. Él venía con gente que lo conocía, no venía con familiares. Obviamente, como les comento, es un hospital general, pero por la emergencia, pues lo llevaron ahí. Y aquí está una bolsita con fragmentos de piel y de dedos, donde pues no los vamos a utilizar, o el cirujano no los va a utilizar. Aquí lo que va a proceder es una amputación del paciente, pero eso va a depender mucho del criterio del cirujano y cómo pueda realizar esa amputación. Esta es otra quemadura de tercer grado, aparentemente no se ve, este es uno de los errores que muchas veces cometemos. Cometemos porque hay que hablar lo bueno y lo malo que se hace, para que no nos pase a ninguno de nosotros y a todas las personas que me están escuchando. Es importante valorar de pies a cabeza al paciente. Entonces aquí se me pasó revisarle la cabeza. Y entonces este paciente llega, le quiero ayudar a levantarse, incorporarse, está en el hospital y pues resulta que le encuentro así la cabeza. Dije, ¿pero qué pasa? ¿Por qué le duele mucho? Pues, ¿qué pasa? Que vean, por este lado entró la corriente eléctrica, nadie se dio cuenta. Entonces, después de un mes, el paciente obviamente estaba súper infectado, estaba súper mal, tenía muchísimo dolor de cabeza. Vean cómo aquí también le tocó a un grupo bueno, están los internos, el residente y un grupo de estudiantes del diplomado. Y nosotros empezamos a limpiar esa quemadura de la cabeza. Aquí tiene tejido necrótico, tejido esfacelar, exposición de hueso. Empezamos a hacer desbridamientos autolíticos para no dañar y disminuir el dolor de los pacientes. Es algo que yo hago mucho, desbridamientos autolíticos, en base a cremas y geles. Y vean, de tal manera que ya limpiamos el lecho de la herida, y entonces nosotros colocamos celulosas, colocamos aquí Episay, que está hecho de 95% de agua y nos ayuda a que evaporen o transpire lo que hay debajo hacia afuera. Entonces, ¿esto qué nos va a ayudar? ¿Qué hice con este paciente? Aparte de que se le pone el Episay, puse soluciones antisépticas en una gasita encima de esto, lo cubrí y vean cómo mejoró. Entonces, el Episay es una forma muy sencilla de retirar. Vean cómo están migrando el tejido de granulación. El cráneo está completamente limpio, no se necrosó. Y así es como nosotros o ustedes pueden ver esta celulosa que se deshidrata porque proporciona la humedad a nuestras, es un apósito hidroactivo. Y aquí nosotros podemos ver que favorece el hidrobalance intradérmico de las células, lo que hace que se empiecen a regenerar, de tal manera que vean cómo empieza a regenerarse todo esto. Resulta que quisimos ver si funcionaba la fitoestimulina, porque dijimos, ¿qué más podemos ponerle? Desafortunadamente pudimos ver que no funciona absolutamente para nada, así es que seguimos cerrándolo con la celulosa hasta llegar al cierre de nuestro paciente. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no lo mandó a cirugía plástica o por qué no le rotaron un colgajo? Desafortunadamente, por el exceso de trabajo que tienen en otras unidades, pues no hay capacidad para que estos pacientes pudiesen estar ahí. También tenemos pacientes que nos llegan así, quemaduras por solvente. Entonces, estas quemaduras son muy extensas, la superficie corporal de quemadura es mayor, son quemaduras de tercer grado. Yo, la verdad, ese paciente, pues es como si le quitara toda la piel de las extremidades y eso no se puede hacer en la clínica de heridas. Cada uno debe de saber hasta dónde llegan sus competencias. Lo único que nosotros hicimos fue limpiar, quitar toda la tela que todavía tenía de herida. Este es un paciente que le aventaron tiner, lo encendieron y bueno, tratamos de quitar lo más que se pudo. Él, la verdad, estaba muy angustiado, a pesar de que estaba relajado, estaba muy, muy angustiado, y lo que hicimos fue limpiarlo con la forma y la técnica más aséptica que se pudiera, lo cubrimos y esperamos a que le buscaran un traslado a una unidad especializada de quemaduras donde le dieran la atención que el paciente requiere. Este es otro de los pacientes, es la foto que les quiero mostrar, que llega con nosotros. Este paciente es igual, le avientan alcohol y le ponen un cerillo. Pero resulta que en la unidad donde lo atendieron le pusieron en toda la cara gasitas. Entonces esto es muy difícil para nosotros porque llega a la clínica o llega al servicio de urgencias
y pues no vamos a lastimarlo, es traumatizar a nuestro paciente. Vean, son quemaduras de segundo grado superficial, segundo grado profundo, e incluso tiene una que otra isla de quemaduras de tercer grado. Lo que hicimos con él fue tratar de limpiarlo lo más posible y poner igual colagenasa en la cara, poner agua de manera que él lo tolerara en la cara para poder desprender esas gasas. Repito, no pongan gasas de algodón sin nada en la cara, por favor. Y con él, ya que lo limpiamos, ya que retiramos las gasas, ya que está un poquito mejor, limpiamos el lecho de la herida, pueden ver cómo está perfectamente todo el abdomen. Ya quedó limpiecito, colocamos hidrocoloides para que no se secara esa herida, en lo que obviamente le buscaban un traslado y lo atendieran en una unidad especializada. Y bueno, el personal que trabaja con nosotros y el equipo multidisciplinar que está en la clínica de heridas, pues son ellos. Trabajamos muy de la mano con los urgenciólogos, como lo pueden ver aquí, con los médicos internistas, con el de terapia intensiva, la nutrióloga, que como sabemos en pacientes quemados es fundamental la nutrición, los cirujanos que nos ayudan y colaboran en el proceso del tratamiento de nuestros pacientes. Afortunadamente tenemos rehabilitación, psicología. Hay muchos de los pacientes que en ocasiones llegan conmigo y son pacientes que requieren a veces hasta tratamiento psiquiátrico. Ya contamos también con ese servicio de psiquiatría e incluso hay pacientes que desafortunadamente pues yo creo que una amputación sí es un duelo y contamos con una clínica de cuidados paliativos y fundamental el trabajo de nuestras trabajadoras sociales que siempre nos están apoyando en base a los familiares y el tratamiento que se requiere y qué es lo que necesitamos para atender a nuestros pacientes. Otra de las cosas importantes que quiero informarles es que en el hospital donde yo laboro es un hospital del gobierno de la Ciudad de México. Todos los tratamientos que nosotros ponemos a los pacientes, que puede ser un apósito de plata como Silverlón, que podemos ocupar Membracel, que podemos ocupar el Quitocel, que podemos utilizar Epifaz, Duoderm y muchísimas marcas. Digo, no tengo ningún conflicto de interés con ninguna de ellas, pero es totalmente gratis. No se les cobra absolutamente nada a los pacientes. Si el paciente requiere 30, 40 injertos, los mismos se le ponen al paciente. No hay ningún problema por eso. Afortunadamente contamos con insumos para poder atender a estos tipos de pacientes y darles la atención que se requiere. Es importante también tratar a nuestros pacientes de forma humanizada. El cuidado humanizado son pequeños detalles que marcan la diferencia. El paciente lo ve y lo siente. Es bien triste que tu paciente llegue y te diga, es que usted sí me trata como ser humano. Yo creo que todos deberíamos de tratar a nuestros pacientes como seres humanos. No importa el trabajo que tengas, no importa la carga de trabajo, no importa el tipo de extensión de quemadura. De verdad que una sola sonrisa, preguntarle cómo está, qué se dedica y ese tipo de situaciones es sumamente importante para que el paciente se sienta cuidado y apoyado de tal manera que él también colabora para tener el éxito de su curación. Y bueno, como conclusión, porque ya estoy por terminar, ya llevamos 50 minutos, se debe conocer y aplicar correctamente los cuidados orientados hacia la prevención, diagnóstico y tratamiento de las quemaduras, brindando una atención de excelencia por medio de la tecnología y los tratamientos médicos más avanzados. Y bueno, yo creo que atender a un paciente quemado es todo un reto. Toda la gente que está conectada, yo les agradezco muchísimo y en base a esta experiencia que tengo, espero pueda servir de algo para que de tal manera cuando ustedes encuentren a un paciente quemado, pues puedan realizar el mejor diagnóstico y tratamiento, porque partiendo del diagnóstico certero, ténganlo por seguro que su tratamiento va a ser todo un éxito. Y bueno, yo les voy a compartir esto que dice, donde quiera que se ame la medicina o la humanidad de la medicina, déjenme quitar esto porque no alcanzo a leer esto. Ay, perdón. Aquí está. Ya me salí. Voy a regresar. Perdón, para terminar ya nada más.
Donde quiera que se quiera la humanidad y la medicina, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice, amigo? No, Bueno, no sé, Juan nervioso. no, Estás no muy sé bien. qué hice, pero lo quiero regresar y no regresa. Pero bueno, déjenme compartírselo porque está bonito y me gusta mucho. Entonces, quiero compartírselos, ya es lo último. Aquí está, y se los voy a poner acá. Ya es mi última diapositiva, chicos. Y dice, donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Esto lo dijo Platón. Y a mí me gusta mucho esta imagen porque es un prematuro que estuvimos atendiendo, no es el que se quemó. Él tenía una quemadura por una ileostomía, por el gasto que él tenía. Y pues cuidar las heridas con amor sí importa. La verdad que sí importa y el paciente se siente atendido y querido. Por mi parte, muchísimas gracias. Agradezco infinitamente a todos los que se conectaron, al doctor Bosco por darme la oportunidad de poder colaborar con ustedes y darles un poco de mi experiencia de lo que hacemos en la clínica de heridas. Esto lo hice más como una charla para que conociéramos cómo se maneja este tipo de pacientes en el hospital y pues no me resta más que desearles un feliz año, que esté lleno de éxitos, de salud y de mucha paz. Muchas gracias. Muchas gracias, amiga. Muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas, muchas preguntas, pero bueno, ya antes de las preguntas, yo quisiera hacer una reflexión que siempre hacemos, y lo comentaba en una de tus pláticas con otro cirujano plástico. Estábamos viendo tus casos y decíamos, aquí le hubiera hecho tal, aquí le hubiera hecho tal, incluso te lo comentamos. Pero el problema es que la realidad del país es que el 90% de los pacientes no van a llegar a una unidad de quemados, no van a llegar, y no van a hacer más unidades de quemados en el país, esa es una realidad. La segunda realidad es que las unidades que hay se saturan porque hay muchos pacientes y tampoco están contratando más personal. Esas son realidades del país. Entonces, si tenemos esa realidad en el país y si la mayoría de las personas que atienden a las pláticas no son especialistas, pero ahí están los pacientes, aquí cambiamos el foco de la atención. Aquí el centro es el paciente, no nosotros, el centro es el paciente. Y la pregunta sería, como tú lo respondiste, ¿qué le hago a ese paciente? Lo primero es hacer un diagnóstico. Si ese es el diagnóstico, acuérdense que la prioridad del paciente quemado es la estabilización. Tienes unas horas para estabilizarlo y eso cualquiera de nosotros lo debe hacer, especialistas o no. ¿Y qué es la estabilización? El A, B, C, D, E, que lo vamos a ver en la próxima sesión. Ya tengo 2 expertos invitados para que nos hablen de qué hacerle ahí donde estén, en la sierra, donde sea. Ahorita vi en el chat una pregunta que te hacía Nancy. ¿Qué le hacemos a un paciente con el 80% de quemadura? Creo que fue por petróleo. Pues de entrada estabilizarlo, ¿no? O sea, Sí, ese claro. paciente no debería llegar a la clínica de heridas, de ninguna manera. El problema es que sí lo van a mandar ahí. Ese es el problema. Si sobrevivió, pese a todo, va a llegar a una clínica de heridas. ¿Y ahí qué le van a hacer? Yo me acuerdo ahí en Puebla que platicamos con las compañeras de la sierra, llegaban estos pacientes, decían, ¿qué hacemos? Y yo, póngale queratinocitos o póngale tal. Pues están en la sierra, o sea, no llegan los que, aunque llegaran físicamente, ¿de dónde sacan el dinero? Entonces, esa es una cosa, ¿no? Entonces, ese es el punto. ¿Qué hacemos con el paciente? Si centramos la vista en el paciente, ¿no? Si lo vemos como cirujanos plásticos, es otro boleto, o como especialistas en tal o cual. O si estamos en Galveston, o estamos en Sacramento, o estamos en Graz, o es otro boleto, eso es otro país. Aquí es una cosa. Ahora, eso no quita que nosotros tengamos que hacer las cosas bien y ponerles todo el abanico a todas las personas, ¿no? Aquí preguntan, y te hago la pregunta, ¿de dónde consigues los materiales para tus pacientes? Bueno, si yo tuviese un paciente como el que comentan, con una superficie corporal de quemadura extensa, como la que les mostré, a lo mejor no era de petróleo, pero era un solvente como thinner, y era una superficie corporal de quemadura muy extensa, lo único que nosotros tenemos que hacer es hidratar esa piel, colocar y limpiar todo el exceso de tejido necrótico hasta donde se pueda y buscar dónde trasladar a ese paciente. Porque hay que saber en clínica de heridas hasta dónde son tus competencias. Ok, a lo mejor lo sé hacer, pero necesitaríamos estar en un quirófano, como lo vieron, y
desbridar toda esa piel que es todo el muslo, y eso no se puede hacer. Y si es un paciente de ese tipo, pues obviamente lo tiene que estabilizar un médico que conozca perfectamente de el balance hídrico, de Parkland, la Parkland modificada, o tienen que ver la superficie corporal de quemadura. Lo hemos visto en sesiones anteriores de cómo está nutrido el paciente, si le vas a meter una NPT porque el paciente necesita nutrición, porque si no, ¿de dónde vamos a sacar todo eso para que este paciente pueda regenerar todo el tejido que necesita? Aparte necesitamos ver el lactato, cómo está nuestro paciente, necesitamos ver laboratorios, necesitamos ver si el paciente está caquético, si está obeso. O sea, es una serie de cosas que a lo mejor ahorita fue hablar de mi experiencia, como tal no era una clase, sino la experiencia. Pero en base a eso, pues es tratar de limitar el daño, hidratar la piel con lo que tengas, que puede ser incluso hasta con vaselina, lo hemos hablado, porque si no tienes lo mejor para poderle poner, o la tecnología que manejamos, por ejemplo, que yo pongo, que es tecnología alemana, o sea, no podemos tener, no lo tengo a la mano, simplemente tratar de hidratar a ese paciente. Incluso, por ejemplo, cuando fui a dar un tema a Tlahuelilpan, me decían, es que los pacientes estaban completamente quemados y que lo único que hacíamos era llenarlos de sulfadiacina, y yo les decía, y si no simplemente, como lo hemos platicado, compresas húmedas para que no se acartone el paciente y no se necrose, se profundice esa quemadura. Entonces tienes que quitar todo, lo primero que debe de ser, ¿no? Ropa, tejido necrótico, y tratar de hidratar esa piel en lo que se le busca un traslado, porque obviamente es un paciente que yo no voy a atender. Aunque tenga el conocimiento, no tengo el área específica para poderlo tener en un área aislada y donde se pueda estar metiendo a quirófano para poder hacer este tipo de lavados. Lo que puede hacer la gente que lo tenga y no tenga los insumos es eso, limpiarlo de forma pronta, hidratar la piel, cubrirlo con gasas, compresas estériles, y de la mejor manera, como lo hemos dicho, y permíteme decirlo, que siempre un paciente que esté quemado, la Asociación Mexicana de Quemaduras está muy abierta a que puedan hablar hacia la asociación, y se buscará de la mejor manera el lugar donde el paciente pueda llegar. Eso yo lo he visto, pacientes que están mal, o pacientes que no se pueden atender en algunos estados, llaman al presidente, al doctor Bosco, se comunican con la doctora Maggie, hay un chat donde dicen, hay un paciente así, así, ¿quién lo puede recibir? Y esto es una forma muy eh, una forma de un equipo multidisciplinario donde se puede trabajar y buscar el beneficio de este paciente, porque no lo puede estar curando una persona que no tenga ni los insumos, ni la unidad, ni el material para mejorar esta superficie corporal quemadura. Pero lo único que podrían hacer es eso, para que no se deshidrate la piel, no se acartone y no se infecte, porque estamos perdiendo la cobertura de nuestro cuerpo, que es la piel, que es la barrera que nos evita que nos infectemos. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Maggie. La otra cosa es que, bueno, la sesión la vamos a tratar de subir allí a YouTube. Les digo que el asunto es que tenemos la restricción por los pacientes y demás, que son restricciones propias de YouTube y que hay que ver cómo hacemos. Una pregunta última, Nancy, antes de que pasemos al reconocimiento que te va a presentar la doctora Maggie, es, ¿quién te da los insumos? ¿De dónde consigues la celulosa y demás? Bueno, los insumos nos los da la Secretaría de Salud, ellos nos los proporcionan. Tenemos un cuadro básico de insumos y materiales donde nos dan aloinjertos, senoinjertos, coberturas, celulosas, matrices. Todo esto, afortunadamente, la clínica donde laboro cuenta con todo este tipo de insumos. En ocasiones, yo he salido al extranjero y veo alguna tecnología o en el Congreso Mundial de Quemaduras y dices, esto puede servir, y solicito que si me dan alguna muestra o estas situaciones. Es muy aleatorio esto, ¿no? Y se le pide autorización al paciente si nos permite colocarlo. Si él lo permite, se le coloca, y si no, no. Pero en sí, casi el 99.99% nos lo proporciona la Secretaría de Salud, y como les comento, es completamente gratis. Ok, muchas gracias. Bueno, y también dijiste algo importante. No hay que hacer cosas que no sabemos, no hay que meter anestesia si no sabemos, si no somos anestesiólogos, porque eso es un delito. Y eso pasa Claro. mucho en la cirugía estética, pasa mucho, ¿eh? Los que son esteticistas hacen mucho eso y ahí están las consecuencias. Entonces,
hay que hacer lo que sepamos hacer en las condiciones en las que debe de hacerse, ¿no? No sé si quieras concluir con otra cosa, doctora Maggie. ¿Me permites tantito? Me están preguntando aquí que cómo trata usted la exposición ósea y de tendinosa si no tuviera queratinocitos. Si no tuviera, pueden poner Italdermol. Ya preparado el hecho de la herida, pueden poner fitoestimulina en pomada o gasas e Italdermol. Y esto va a hacer que migren las células y pueda rellenarse ese hueso, pero para que empiece a granular. Ya granulado el hueso, pues ya puedes ocupar otro tipo de cicatrizante. Pero coberturas cutáneas hay muchísimas, apósitos de plata hay muchísimos, Biopren, como les decía, Silverlon, Supratel, Epifaz, Membracel, o sea, hay muchísimas cosas, Episai, o sea, hay muchísimas cosas para poder cubrir a nuestros pacientes. Si no contamos con un cirujano plástico que haga un autoinjerto o una rotación de colgajo. Es eso. Muy bien, muchas gracias, Nancy. Muchas felicidades, ¿eh? Y Ah, bueno, muchas gracias. se rompieron todos los récords, ¿eh? Sale, vamos, doctora Maggie, por favor. Muchísimas gracias, licenciada Nancy. Fue una exposición amplia. Nos llevaste de la mano desde lo más simple hasta lo más complejo, qué es lo que se puede hacer. Muy importante no hacer, como tú lo mencionaste, cosas para las que no estamos capacitados, no tanto por conocimientos, sino por limitación del espacio o de los insumos o de, como dice el doctor Bosco, tener o no quien nos apoye con la anestesia. El caso que presentaste de prácticamente que se quitaba toda la piel como si se quitara unas pantimedias ahí, muy importante, como lo dijiste, no hacerlo si nosotros sabemos que nuestra capacidad se va a ver rebasada porque no tenemos el espacio adecuado. Aunque tengamos el conocimiento, si no tenemos el espacio, hay que... En cirugía plástica nos dicen que los primeros años aprendemos cómo operar y ya más adelante aprendemos cuándo no operar. Ese conocimiento que tienes tú es sabiduría del tiempo. Cómo saber hasta cuándo y hasta dónde limitarnos, aunque tengamos el conocimiento, ¿sí? Eso es muy importante porque a veces hacer más podemos, en vez de beneficiar, puede ser lo contrario. Te agradecemos mucho tu ponencia y te queremos entregar la constancia y el reconocimiento. No sé si el licenciado Edgar nos pudiera hacer favor de ponerle en la pantalla. Ahí está. Ahí está. Muy bonita, por cierto, con una letra muy estilizada, como se lo merece. Todos nuestros ponentes y tú que fuiste muy taquillera. Te agradecemos mucho y le devuelvo al doctor Bosco la palabra porque nos va a hacer la invitación para la sesión de febrero y el agradecimiento y la despedida. Gracias, doctor, y gracias, Nancy, nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nancy, de nuevo. Muchas gracias, doctora Maggie. Y bueno, pues se saturó la plataforma, cañón. Ya vimos muchos mensajes ahí en el chat de la asociación donde está saturada. Y bueno, vamos a escalar. Eso no pasa nada. Qué bueno que se sature, ¿no? Está padre. Y damos mensajes, por favor, a toda la gente que nos acompañó de Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes, Oaxaca, Chihuahua, Michoacán, Ciudad de México, Chiapas, San Luis Potosí, Puebla, Jalisco, Campeche, Sonora, Aguascalientes, Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Baja California, San Luis Potosí, Hidalgo, Sinaloa, Colombia, Venezuela, Perú, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Paraguay, Guatemala. De esos países hay de muchos otros lados que es muy difícil ponerlos todos, las ciudades, pero bueno, están ahí la invitación. Acuérdense que el link ya está en el chat para que puedan tener sus constancias. En virtud de que son tantos, seguramente nos tomará un poco más de tiempo, pero bueno, eso sería Sí, ahorita ponemos el link para que se puedan meter. Y muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, Nancy. Muchas gracias, Maggie. Y bueno, le mandamos un abrazo al maestro Edgar, porque está enfermo. Ya ahorita ya se sintió mal, ya le dio la fiebre de la noche. Entonces, pues ponte bien, amigo, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Un abrazote para todos, bendiciones para todos. Como siempre, vamos a despedir pensando que en el país haya paz. Urge que haya paz, que la violencia se transforme en actos de amor.
en actos de buenas relaciones y buenos deseos entre nosotros. De verdad urge, y con mi corazón les digo que tengan una semana llena de bendiciones, que encuentren paz, consuelo, alegría, y que puedan resolver sus problemas. Y si no pueden, que los ilumine en lo que crean. Yo creo en Dios, en lo que ustedes crean y como le quieran nombrar. Somos seres trascendentes, en mi opinión. Y bueno, con eso nos despedimos. Les mando un abrazote con mucha emoción. Nos vemos aquí el próximo febrero. Seguramente será virtual, y ya si tenemos más de esos asistentes, bueno, escalaremos la plataforma. El 1 de febrero será probablemente, o quizá el 8 de febrero. Quizá el 8 de febrero, lo más seguro es el 8. Y bueno, ahí estamos entonces. Les mando un abrazote. No sé si quieren comentar algo, Maggie y Nancy, ya para despedirnos. Pues yo quiero agradecerles de verdad infinitamente a todos mis amigos que se conectaron de Venezuela, Colombia, Costa Rica, Perú, Guatemala, Argentina. Les mando un abrazo de corazón desde aquí de México. México es su casa, y a todos los que están en el centro de la República, pues la Clínica de Heridas está abierta para todos ustedes y cuenta con la servidora para lo que necesiten, y con la Asociación Mexicana de Quemaduras. Para mí es un honor pertenecer a esta asociación, donde todo va siempre enfocado a investigación científica. De verdad, inscríbanse, va a haber un congreso padrísimo, donde va a estar muy accesible para todos los profesionales de salud, como enfermeros, médicos, cirujanos plásticos y todos los demás que quisieran involucrarse, e incluso nutriólogos, porque es parte fundamental. Psicólogos, psiquiatras, está abierto para todo el público que trabajen en salud. Y pues muchísimas gracias, excelente noche, agradezco infinitamente a la gente que se conectó, y agradezco al doctor Bosco, con el corazón, amigo, te quiero, doctora Maggie, y a todos los que están atrás de la pantalla, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escuchar. Excelente noche. Listo, amigo. Muy bien. Bye. Apaguen sus micrófonos para que no los escuchemos.